Hiciste todo bien. Le escribiste, le propusiste planes, estuviste presente. Y sin embargo, ella respondía tarde, con mensajes cortos, con esa energía tibia que duele más que un no directo. Llegó un momento en que decidiste parar. No por orgullo, sino porque ya no tenías más que dar. Y entonces pasó algo que nadie te había explicado. Ella cambió. No de golpe, no de manera obvia, pero cambió. Y hoy voy a contarte exactamente qué pasó dentro de su cabeza desde el momento en que dejaste de buscarla. No como teoría, sino como mecanismo real que opera en la mente de una mujer cuando un hombre que la perseguía desaparece. Son 10 pensamientos. 10 etapas que se activan en orden. Y el último, el 10º, es el que más te va a impactar, porque no solo habla de ella, habla de ti y de lo que realmente comunicas cuando decides valorarte. Pero antes de empezar, necesito que entiendas algo fundamental. Este contenido no es una guía para manipular a nadie. No es un truco. Es psicología honesta sobre lo que sucede cuando un hombre deja de actuar desde la necesidad y empieza a actuar desde el respeto propio. Si eso resuena contigo, sigue escuchando. Porque lo que viene va a cambiar la manera en que entiendes las relaciones. Pensamiento número 1, ¿está con alguien más? Este es el primer pensamiento que aparece. Y aparece rápido, casi de inmediato. Antes de que ella haya tenido tiempo de analizar nada, su mente ya lanzó una hipótesis: otra mujer. No necesariamente porque sea celosa o insegura. Es algo más básico que eso. El cerebro humano funciona con patrones. Cuando algo cambia sin explicación, el cerebro exige una razón. Y la razón más lógica, la más inmediata, es que hubo un reemplazo. Alguien más llegó y captó lo que antes era para ella. Lo interesante no es el pensamiento en sí, sino lo que hace ese pensamiento en su comportamiento. De repente empieza a revisar tus redes sociales. Mira quién le da me gusta a tus fotos. Recuerda si mencionaste algún nombre de mujer en alguna conversación pasada. Empieza a construir un relato con piezas que antes ignoraba por completo. Y aquí viene el dato que pocos entienden. En ese proceso de investigación silenciosa, ella se está invirtiendo emocionalmente en ti. Está pensando en ti. Te está dedicando tiempo mental. Está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacía cuando eras tú quien perseguía. Tu ausencia logró lo que tu presencia no pudo. No porque sea una estrategia calculada, sino porque así funciona la atención humana. Valoramos lo que puede no estar disponible. Y cuando algo que dábamos por sentado desaparece, de repente se vuelve importante. Pensamiento número 2, ¿ya no le intereso? Después de mirar hacia afuera buscando una rival imaginaria, el pensamiento gira. Ya no es una pregunta sobre otra persona. Es una pregunta sobre ella misma. ¿Hice algo mal? ¿Dije algo que lo alejó? ¿Cambié su percepción de mí? Y aquí pasa algo crucial. Tu retirada golpea su ego directamente, porque en algún lugar de su mente, ella asumía que tu interés era permanente. Que podía tomárselo con calma. Que el tiempo no era un factor. Que tú estarías disponible cuando ella decidiera que era el momento adecuado. Tu partida destruye esa suposición. De repente se da cuenta de algo que nunca había considerado: tu interés no era infinito. No era un recurso que podía explotar a voluntad. Tenía un límite. Y ese límite llegó. Lo que siente en este momento no es exactamente tristeza. Es algo más parecido a la incomodidad de perder el control. Ella estaba acostumbrada a ser quien decidía el ritmo. Ahora el ritmo lo decidiste tú. Y eso la descoloca. Pensamiento número 3, quizás fui demasiado fría. Aquí empieza lo que yo llamo el inventario silencioso. Ella repasa, mentalmente, todo lo que pasó entre ustedes. Los mensajes que tardó días en responder. Los planes que canceló sin demasiada explicación. Las veces que fue cortante cuando tú estabas siendo genuino. En el momento en que ocurrieron esas cosas, le parecían normales. Incluso justificadas. Estaba ocupada. No era el momento. No tengo que responder si no quiero. Pero ahora, con perspectiva, esas mismas acciones se ven diferentes. Se ven como lo que fueron. Señales claras de que no estaba invirtiendo, y tú las recibiste, las entendiste, y actuaste en consecuencia. Y entonces viene un pensamiento que pocas mujeres admitirían en voz alta: quizás exageré. Quizás lo que él interpretaba como indiferencia, lo era. Quizás lo que yo creía que era darme mi lugar, en realidad fue descuido. Lo que en su momento percibía como tú siendo demasiado o muy intenso, ahora lo relee como algo diferente. Tu constancia ya no le parece desesperación. Le parece interés genuino. Tu paciencia ya no le parece ingenuidad.
Le parece madurez. El principio de escasez funciona así en las relaciones. Cuando algo está disponible sin esfuerzo, no lo valoramos. Cuando se va, entendemos lo que valía. Es como el agua, exactamente como el agua. Solo notas que la necesitas cuando el grifo ya no da más. Pensamiento número 4. ¿Por qué me afecta si ni siquiera me gustaba tanto? Este es el pensamiento más incómodo de todos. Porque la obliga a mirarse a sí misma con honestidad. Si realmente no le importabas, tu ausencia no debería molestarle. Debería sentir alivio. Debería estar tranquila. Pero no está tranquila. Está inquieta. Y eso no encaja con su versión de la historia. Entonces se hace la pregunta, ¿por qué me afecta? Y la respuesta, aunque no quiera escucharla, es bastante clara. Te importaba más de lo que admitía. No necesariamente de manera romántica al principio, pero sí de una forma real. Tu atención le hacía bien. Te tenía como una especie de red de seguridad emocional. Alguien que estaba ahí, que la deseaba, que le daba la confirmación silenciosa de que era atractiva y valiosa. Eso tiene un nombre en psicología, validación externa. Y cuando esa fuente de validación desaparece, hay un vacío. No uno enorme necesariamente, pero un vacío real. Aquí entra el miedo a perderse algo. Mientras estabas disponible, podía postergar la decisión. Podía decirse a sí misma después, cuando esté lista, si las cosas progresan. Pero ahora que ya no estás, la postergación ya no es una opción. Y eso la fuerza a enfrentarse a una pregunta que había evitado. ¿Y si dejé pasar algo que valía la pena? Pensamiento número 5. ¿Y si sus sentimientos no eran reales? Este pensamiento es un mecanismo de defensa. Aparece para protegerla del arrepentimiento. Si puede convencerse de que tus sentimientos eran superficiales, si puede decirse a sí misma que en realidad no eras tan serio, que te rendiste demasiado fácil, entonces no tiene que aceptar que ella perdió algo bueno. No tiene que responsabilizarse. No tiene que cambiar nada en sí misma. El argumento interno suena algo así: si de verdad le hubiera importado, no se habría dado por vencido. El amor de verdad no se rinde. El amor de verdad lucha. Y ese argumento viene de algo muy específico. Años de películas y series donde el hombre persiste, insiste, vuelve una y otra vez sin importar cuántas veces fue rechazado, hasta que finalmente la conquista. Ese es el modelo que muchas mujeres tienen grabado a fuego sobre cómo debe comportarse un hombre que le gusta a alguien. Pero hay algo que ese modelo ignora por completo: la dignidad. Un hombre maduro, un hombre que se conoce y se respeta, no mendiga afecto. No insiste donde no es bienvenido. No convierte la persistencia en identidad. Se retira no porque dejó de sentir, sino porque entiende que el interés debe ser mutuo para que algo tenga sentido. Y eso no es rendirse. Es inteligencia emocional. Lo que este pensamiento le impide ver es la lección más importante. Las relaciones que funcionan no son las que se construyen a base de perseverancia unilateral. Son las que se construyen sobre reciprocidad real. Dos personas que quieren estar ahí. No una que corre y otra que se deja alcanzar. Pensamiento número 6. No me puso en un pedestal. Y algo en mí lo nota. Este pensamiento es quizás el más revelador de todos, porque toca el núcleo de lo que realmente atrae a una mujer a largo plazo. Cuando un hombre pone a una mujer en un pedestal, la convierte en un ideal. La vuelve perfecta en su cabeza. Le da una atención que no tiene que ganarse. Le dice, con cada acción, que no importa cómo ella actúe, él seguirá ahí. Y aunque eso puede sentirse agradable en el corto plazo, en el fondo genera algo que pocos hablan: pérdida de respeto. No necesariamente consciente, pero real. Porque cuando alguien te trata como si no pudieras hacer nada mal, algo en ti sabe que eso no es honesto. Que esa persona no te ve a ti, ve una fantasía. Tu retirada dice algo completamente diferente. Dice: te vi. Me gustaste. Pero no estás por encima de mi propio bienestar. Tengo opciones y las estoy usando. Para una mujer que estaba acostumbrada a hombres que se aferraban, esa actitud es desestabilizadora. No sabe exactamente qué hacer con ella. Y esa incomodidad, esa sensación de no tenerte completamente controlado, genera algo que los psicólogos llaman atracción por incertidumbre. Cuando el resultado no está garantizado, el cerebro se activa. Se interesa más. Presta más atención. Y si en algún momento ella se sintió molesta porque no luchaste más por ella, eso revela algo importante sobre su forma de ver las relaciones. Quería el derecho de rechazarte sin que tú tuvieras el derecho de alejarte. Quería el control total de la situación. Y tu partida le enseñó que ese control no existe.
Tu dignidad, en este contexto, no es indiferencia. Es uno de los atributos más atractivos que puede percibir en un hombre. Pensamiento número 7. ¿Por qué no vi lo que valía? Aquí llega el momento más honesto del proceso. Y es el más difícil. Ella empieza a recordar cosas concretas. No la versión idealizada de ti, sino tú de verdad. La manera en que escuchabas cuando hablaba. Los detalles pequeños que tenías en cuenta. La forma en que te expresabas sin dramas. Tu estabilidad. Tu consistencia. Todo eso, cuando estabas presente, era invisible. Era el fondo. Era lo normal. No tenía brillo porque no era difícil de conseguir. Ahora que no está, tiene un brillo diferente. Lo que ocurre en su mente se llama efecto de contraste. Antes te comparaba con un ideal imaginario, con algo mejor que podría llegar, con una versión mejorada de lo que tú eras. Ahora que te fuiste, te compara con el vacío que dejaste. Y el vacío siempre pierde esa comparación. Este pensamiento puede llevar a un descubrimiento incómodo pero necesario. Hay mujeres que tienen el patrón arraigado de ignorar a quienes las tratan bien y obsesionarse con quienes las tratan mal. No porque sean malas personas, sino porque en algún punto aprendieron que el amor tiene que doler para ser real. Que lo fácil no vale. Que la indiferencia es seducción. Perder a alguien genuino es, a veces, la única manera de romper ese patrón. No una teoría, no un libro, no una conversación. La experiencia directa de soltar algo bueno y tener que vivir con eso. Y si ella llega a este pensamiento con honestidad, si realmente lo procesa, tiene ante sí una oportunidad enorme de crecer. De cambiar la manera en que recibe el afecto. De aprender a valorar la constancia en lugar del misterio artificial. Esos 7 pensamientos son el territorio interior que ella atraviesa sola, sin decírtelo, probablemente sin admitírselo ni a sus amigas. Pero hay 3 más. Y estos 3 son los que cambian completamente la dinámica. Porque en estos últimos pensamientos, ella ya no está en posición de poder. Está exactamente donde tú estabas. Y lo sabe. Pensamiento número 8. ¿Y si ya no le importo? Este es el momento de la inversión total. El momento en que la pregunta deja de ser ¿lo quiero yo? Y se convierte en ¿me quiere él todavía? Ese cambio parece pequeño pero es enorme. Porque implica que la dirección de la preocupación se invirtió por completo. Ahora es ella quien se pregunta qué estás pensando. Ahora es ella quien revisa su teléfono esperando algo. Ahora es ella quien siente esa incomodidad particular de no saber qué pasa en tu cabeza. Y el miedo que siente no es solo el miedo a perderte a ti. Es algo más específico, el miedo a que ya hayas avanzado. A que hayas encontrado a alguien más. A que seas feliz sin ella. Esa última posibilidad es la más desestabilizadora. Porque implica que no solo se perdió una oportunidad, sino que esa oportunidad ya fue para alguien más. Este miedo puede empujarla a actuar. A mandar un mensaje casual. A buscar un pretexto para aparecer en tu vida de nuevo. A preguntar por ti a través de alguien en común. Pero duda. Y la razón por la que duda es exactamente la misma razón por la que tú dudabas cuando estabas en su posición, miedo al rechazo. Miedo a exponerse. Miedo a ser la que intenta y no recibe respuesta. Por primera vez, quizás, entiende lo que se siente estar donde tú estabas. La vulnerabilidad de querer algo que no sabes si vas a obtener. Y esa comprensión, aunque llegue tarde, es real. Pensamiento número 9. Él no me necesita para estar bien. Este es el pensamiento que más impacto tiene a largo plazo. No el más dramático, pero sí el más duradero. Tu retirada, si la hiciste sin dramas, sin mensajes de reclamo, sin escenas, comunica algo muy poderoso: tienes una vida. Una vida completa, satisfactoria, que funciona con o sin ella. La querías dentro de esa vida, sí, pero no la necesitabas para existir. Esa independencia emocional es uno de los atributos más atractivos que puede tener un hombre. No porque sea un juego, sino porque es genuinamente deseable estar con alguien que está bien consigo mismo. Alguien que no te convierte en su fuente principal de estabilidad emocional. Alguien que suma desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando un hombre se desmorona ante el rechazo, cuando suplica, cuando insiste, cuando convierte su felicidad en algo que depende de la respuesta de otra persona, eso comunica fragilidad. Y la fragilidad puede generar ternura, pero raramente genera atracción sostenida. Lo que tú comunicaste al irte tranquilamente fue lo opuesto: solidez, presencia, capacidad de regularte solo. Y ella lo nota, no necesariamente en el momento, pero lo nota cuando lo contrasta con el vacío que vino después.
Algo que muchos hombres no saben es que una de las cosas que una mujer busca inconscientemente en una pareja es esto. ¿Esta persona me va a pedir que la cargue emocionalmente o va a caminar conmigo? Y tu actitud dio una respuesta muy clara. Pensamiento número 10. ¿Por qué sigo pensando en esto? Y llegamos al último. El que te prometí desde el principio. Este no es un pensamiento sobre ti. Es un pensamiento sobre ella misma. Es lo que los psicólogos llaman metacognición, pensar sobre los propios pensamientos. Y es el más honesto, el más difícil y el más transformador de los 10. Ella se da cuenta de que la persona que dice no le interesaba tanto ocupa demasiado espacio en su cabeza. La piensa por la mañana. La piensa cuando algo gracioso pasa y ya no puede contártelo. La piensa cuando suena una canción. La piensa sin razón aparente. Y eso la lleva a una pregunta que no puede ignorar por más tiempo. ¿Qué dice esto de mí? ¿Soy adicta a la atención? ¿Solo valoro lo que ya no está disponible? ¿Rechacé a alguien que me gustaba porque me asustaba que me gustara? ¿Saboteo las cosas cuando van bien porque en algún lugar aprendí que lo fácil no merece confianza? Estas preguntas son incómodas. Y no todas las mujeres están dispuestas a responderlas con honestidad. Algunas las evitan, construyen un relato donde tú eras el problema, donde no eras suficiente, donde fue lo mejor que te fueras. Y con ese relato en mano, siguen adelante y repiten el mismo patrón con el siguiente hombre. Pero algunas sí se detienen. Algunas miran ese espejo y deciden que ya no quieren verse así. Que quieren aprender a valorar a tiempo. Que quieren dejar de alejarse de lo bueno por miedo a que sea real. Y eso, aunque nunca te lo digan, es tu legado en esa historia. No el hombre que se rindió. El hombre que le enseñó algo sobre sí misma que no le enseñó nadie más. Tu ausencia fue el espejo que tu presencia nunca pudo ser. Ahora quiero hablar contigo directamente. No sobre ella. Sobre ti. Porque hay algo que este proceso entero revela, y tiene poco que ver con lo que pasa en la mente de una mujer y mucho que ver con lo que pasa cuando un hombre empieza a entender su propio valor. La mayoría de los hombres que persiguen, que insisten, que aguantan mensajes tardíos y actitudes frías, no lo hacen porque sean tontos. Lo hacen porque en algún punto aprendieron que el amor se gana con esfuerzo constante. Que si te quedas, si demuestras que puedes aguantar, eventualmente algo va a cambiar. Pero esa lógica tiene un error fundamental. El esfuerzo sostenido en una relación debería responder a algo mutuo, no reemplazarlo. No eres responsable de convencer a alguien de que quiera estar contigo. No es tu trabajo ser tan perfecto, tan paciente, tan presente, que finalmente ella entienda lo que vale lo que ofreces. Cuando te das cuenta de eso, algo cambia. No te vuelves frío. No te vuelves indiferente. Sigues siendo capaz de interés genuino, de atención, de presencia. Pero dejas de entregarlas donde no son recibidas. Dejas de invertir en relaciones que operan en un solo sentido. Y ese cambio no es una técnica para hacer que ella te quiera. Es simplemente lo que ocurre cuando un hombre aprende a tratarse a sí mismo con el mismo respeto que le da a los demás. La psicología humana tiene una tendencia clara: queremos lo que parece valioso. Desvalorizamos lo que se nos da sin condición. Eso no es una falla moral, es simplemente cómo funciona el deseo. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra esa realidad y empiezas a alinearte con ella. No haciéndote el difícil. No inventando misterio artificial. Sino siendo genuinamente alguien con vida propia, con criterios, con cosas que importan más que la validación de una persona que no está dispuesta a reciprocar. Eso te hace más atractivo, sí. Pero más importante que eso, te hace más libre. Porque ya no estás esperando. Ya no estás midiendo cada respuesta buscando señales de que vale la pena seguir intentándolo. Ya no organizas tu estado emocional alrededor de alguien que no ha decidido si te quiere en su vida. Estás construyendo algo. Estás presente en tu propia vida. Y desde ahí, todo lo que venga, venga desde la abundancia y no desde la necesidad. Y si ella vuelve, y en algunos casos esto ocurre, no es porque tu silencio fue una trampa perfecta. Es porque al verte vivir bien, al verte completo, recuerda lo que ignoró cuando lo tenía cerca. Y en ese momento, si decides darle una segunda oportunidad, la dinámica es completamente diferente. No es la misma relación donde uno corre y el otro camina. Es algo nuevo, construido desde otro lugar. Pero eso ya es tu decisión. Porque tú, en este punto del camino, ya no necesitas que ella vuelva para saber que hiciste lo correcto. La conclusión es simple, aunque no siempre es fácil vivirla. No persiguiendo, no rogando, no convirtiendo tu energía en algo que otra persona puede gastar sin esfuerzo, no estás perdiendo. Estás ganando claridad.
Estás ganando tiempo. Estás ganando espacio para alguien que te busque de la misma manera en que tú buscabas a ella. Las 10 etapas que atraviesa una mujer cuando un hombre deja de perseguirla no son una victoria tuya sobre ella. Son un proceso natural que revela verdades que el ruido de la persecución tapaba. Para ella, verdades sobre lo que valora y cómo lo trata. Para ti, la verdad de que el interés que no se cuida, se pierde. No eres transparente. No eres invisible. Eras real, y eso tiene un peso que solo se siente cuando ya no está. Trátate así. Como alguien cuya presencia tiene un peso real. Como alguien que no está disponible de forma ilimitada para quien no lo aprecia. Como alguien que sabe lo que ofrece y elige con cuidado a quien se lo da. Eso no es arrogancia. Es lo mínimo que te debes a ti mismo.